si existiera un antónimo de periodismo, si existiera un diccionario de antónimos donde tú pusieras periodismo, el antónimo debía ser propaganda. Porque mientras el periodismo está hecho para hacerle contrapeso a las versiones oficiales y al poder, la propaganda está hecha para replicarlas acríticamente. Lo grave es que durante mucho tiempo los medios colombianos se dedicaron a reproducir de manera acrítica el discurso del poder. Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el reconocido periodista Daniel Coronel. Daniel, ¿cómo estás? Qué placer que nos acompañes hoy. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar con ustedes. No, el privilegio es nuestro. Daniel, según el sondeo que hizo Cifras y Concepto, quedaste como el columnista más importante o más influyente de este país. ¿Qué lo atribuyes? Ay, lo atribuyo a la tolerancia de la gente que todavía me aguanta después de tantos años advirtiendo de cosas, pero pues no he declinado en mi decisión de seguir cumpliendo con mi deber, aunque eso sea una actividad impopular en Colombia y a veces peligrosa. Ahorita tienes el podcast, estás liderando la nueva versión de la revista Cambio o el relanzamiento de la revista Cambio y entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Cómo van esos proyectos? Bien, va muy bien. Además soy reportero de radio por las mañanas, eh, que, es, que es una oportunidad que me brinda la vida de volver a empezar, de volver a lo básico, que es hacer el periodismo, buscar las partes, contar una historia, tratar de contarla bien para que la gente entienda lo que está pasando. Y es una oportunidad sin igual porque eso de volver a la reportería diaria, de encontrarse con las cosas que el poder quiere ocultar, el poder en todas sus escalas quiere ocultar y poder mostrárselo a la gente, es una oportunidad sin igual. Es bueno que una persona que ha tenido tantos años en este trabajo tenga la posibilidad de seguir aprendiendo cosas todos los días. No, bueno, y sobre todo de ir como innovando. Yo se lo decía a Daniel, a tu colega Daniel Samperla otra vez, ¿no? Que ustedes, bueno, después de un larguísimo recorrido, han incursionado en nuevas plataformas y en nuevas herramientas para comunicar y para llevar, bueno, la información y a todos los seguidores que tienen. Te quería preguntar, ¿por qué decidiste hacer el podcast sobre el tema Uribe? ¿Y qué tiene de nuevo que no hayamos leído ya en tus columnas anteriores? No decidí hacerlo yo. Esto fue una idea de Spotify. Ellos me buscaron, me la propusieron y yo estaba juntando hacía mucho tiempo notas para hacer un libro sobre este caso, porque me parece que es un libro apasionante. Eh, Primero, un libro de investigación periodística, pero también me parece que tenía ciertas narrativas propias de la novela negra. Un hombre que tuvo y tiene gran parte del poder en Colombia, que logró elegirse, cambiar la constitución para reelegirse, intentar cambiarla para un tercer periodo, luego elegir a su sucesor, luego verse traicionado por su sucesor y luego volverse a elegir en cuerpo ajeno y ahora estar desde el más completo desprestigio en la inopia, la popularidad, pataleando para volver a elegir al próximo presidente de Colombia. Y mientras tanto, burlando la aplicación de la justicia a través de unos personajes tan exóticos como el abogado Diego Cadena. Entonces, son unos personajes únicos para escribir una novela que tendría mucho de cómico si no fuera la novela de la tragedia de un país. Si tú tuvieras, Daniel, que hacer como una especie de evaluación del estado o del momento en que se encuentra el periodismo en Colombia, ¿cuál sería tu visión? En Colombia siempre hemos tenido un periodismo que se ha caracterizado por algo
que es fácil de definir en una frase. Los periodistas han sido mejores que los medios. Con el advenimiento de los problemas financieros en el modelo de negocios de los medios, salieron a flote muchos más problemas. Primero, los medios empezaron a ser vendidos progresivamente a personas que no tenían interés en que funcionaran propiamente como un negocio autónomo, sino que los consideraban como un apalancamiento para otros negocios o como un escudo de protección para sus relaciones con la clase política, con el gobierno en particular y con los otros medios. Entonces, eso desnaturalizó lo que ya de por sí venía desfigurado, porque la prioridad de muchos medios pasó del interés público a ser el interés de su dueño y que defendieran desde sus páginas los intereses comerciales, industriales o políticos del dueño del medio de comunicación. Si existiera un antónimo de periodismo, si existiera un diccionario de antónimos donde tú pusieras periodismo, el antónimo debía ser propaganda. Porque mientras el periodismo está hecho para hacerle contrapeso a las versiones oficiales y al poder, la propaganda está hecha para replicarlas acríticamente. Lo grave es que durante mucho tiempo los medios colombianos se dedicaron a reproducir de manera acrítica el discurso del poder. Y lo que están pagando en costos de credibilidad se lo tienen muy merecido por lo que hicieron en el pasado. ¿Y crees que estos nuevos medios que están naciendo se están convirtiendo en un contrapeso de esos grandes medios? En algún sentido sí, y en otro todavía no pueden. Pero, por ejemplo, la experiencia de los Danieles, lo que tiene de valioso es que antes, si tú escribías y le molestabas al dueño del medio, él decía, te callas carajo, te vas para la calle y ya lo que tú decías nunca iba a salir por ninguna parte. Y ahora resulta que unos tipos pueden montar un blog y tener más audiencia que la que tenían cuando trabajaban en el medio grande. Eso me parece que es una muestra del desafío colosal que significa la autonomía y la independencia de acceso de las audiencias a los materiales. Y cómo el pobre miserable que escribe ahora en un blog tiene más lectura que el señor que va en la Fórmula 1 del medio del establecimiento, pero no tiene la credibilidad del lector. Entonces, me parece que eso está funcionando como medio para compensar. Pero por otro lado, lo que tenemos es una gran explosión de intentos de medios, pero no hemos podido armar, digamos, un proyecto que junte esas fuerzas y que termine siendo decisivo cuantitativa y cualitativamente para la información de los colombianos. Entonces, de alguna manera, hemos venido creando medios de nicho. Y yo confío en que en el mediano y largo plazo vamos a ser capaces de agrupar los esfuerzos de los medios de nicho para remar todos hacia el mismo lado y lograr que eso signifique cambios reales en la actitud y la percepción de la gente. Fíjate dos cosas, Daniel. La primera, que de esos grandes medios, el último que quedaba siendo independiente, bueno, era la revista Semana. Una persona como tú que tenía esa palestra allá en Semana y tenía ese impacto cuando escribía, siente ahorita que tiene el mismo impacto o la misma trascendencia luego de salir o luego de ya no escribir allí. Probablemente no, pero de lo que estoy seguro es que si siguiera allí, sí no tendría ninguna. Y además tendría una enorme vergüenza de mirarme al espejo, de estar escribiendo unas páginas dedicadas a labores tan innobles, a reproducir el discurso del poder, a publicar
en la portada artículos firmados por el presidente de la República. No, nunca el periodismo colombiano había llegado a tal estado de postración. Es de una miseria conceptual que dan ganas de llorar. Entonces, no iba a ser muy larga mi vida en Semana en todo caso. Y ahora, pues, poco o mucho, pero pues sigue saliendo una referencia y creo que las columnas que escribo describen cosas, son bien aceptadas, terminan siendo las más leídas de acuerdo con los estudios que hay sobre el tema y los escribo para un blog, simple y llanamente, un blog que se llama Los Danieles. Eso demuestra que, por lo menos en este tema de la opinión independiente, el contenido resulta más importante que el medio. Mi gran esperanza con cambio es volverla el mayor instrumento de investigación, análisis y opinión en Colombia. Yo creo que tenemos la posibilidad, además de convertirnos en una especie de amigable sombrilla en donde quepan muchos intentos periodísticos para contar la verdad y contarla de manera original. Una cosa que quería conversar contigo era un poco el asunto político en vista de los tiempos que vienen aquí en Colombia y de cómo se están gestando las cosas, ¿no? Primeramente, me gustaría una reflexión tuya sobre el tema de la polarización. Al final ves que hay dos extremos haciendo todo el intento por polarizar entre ellos. Yo te quería preguntar si es posible en este país vencer la polarización que tanto daño pues le ha hecho, ¿no? Sí, hay una parte de la teoría marxista que habla de la unidad de contrarios, de cómo los contrarios se necesitan. Y resulta que ahora cada polo de esa polarización necesita apelar al miedo al otro para seguir existiendo. Y al mismo tiempo que se odian, requieren la existencia del otro con desesperación porque de otra manera no se justifica su propia existencia. Entonces, yo creo que los electores tienen la posibilidad de saber cuál es el que menos le conviene al país y así por descarte llegando a ir llegando a una decisión. Y es importante que alguien sea capaz de juntar a los colombianos bajo propósitos comunes. ¿Quién es? Yo no sé. Pero lo que sí creo es que es hora de que Colombia deje atrás el capítulo de Uribe y del uribismo, porque ese capítulo nos trajo hasta aquí. Lo que estamos viviendo es consecuencia de 21 años de predominio uribista. Y esto no nos va, y de aquí no vamos a salir si no es con una determinación que sea absolutamente antimesiánica, en donde dependamos más del esfuerzo de cada uno para buscar una solución conjunta y en donde todo el mundo se comprometa a hacer bien lo que le toca hacer. El juez a administrar justicia y el señor que recoge la basura a recogerla bien y el periodista que informa a informar con el norte del interés ciudadano. Ahora, Daniel, y en esta amplia, porque es amplia la gama de precandidatos, ¿ves alguno que pueda reunir más o menos estas características que mencionas o que creas que tiene la cabeza bueno, para llevar a cabo este tipo de reformas? Veo a varios, pero no veo a ninguno que tenga características providenciales, ni que sea un superhombre que nos va a sacar de este estado de cosas simplemente por su capacidad sobrehumana. Yo lo que creo es que el futuro lo tenemos que construir todos y que los gobernantes y los gobiernos siempre serán imperfectos, pero que es bueno que empecemos a dar por vista la etapa del mesianismo en Colombia. Si seguimos buscando seres providenciales que nos vayan a sacar del problema en uno o en otro lado del espectro político, siempre nos va a esperar una decepción, mayor o menor.
¿Tienes alguna preocupación o cuál es tu principal preocupación de cara al año que viene y el proceso presidencial? No, mi principal preocupación es que tengamos unas elecciones transparentes y que los candidatos tengan seguridad, que no vayan a matar a nadie por el camino. Recuerdo espantado el año 1989 y 1990, en donde fueron asesinados 3 candidatos presidenciales en una campaña: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, León Gómez. Un poco tiempo atrás, otro candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, había sido asesinado. Entonces, todo eso hace que, no les estoy hablando del siglo XIX, esto pasó hace apenas 30 años y muchos colombianos lo recuerdan. Todo eso es lo que tenemos que evitar. Todo eso es garantizar que respetemos la posibilidad de discrepar, que quien no está de acuerdo con nosotros no es necesariamente nuestro enemigo y que podamos decidir mayoritariamente el destino que queremos darnos y respetar esa decisión de las mayorías, pero también respetar a las minorías. La democracia no es solo el acatamiento de la voluntad de las mayorías, sino sobre todo es el respeto que deben tener las minorías para disentir y ejercer su pensamiento. ¿Qué visión tienes de Gustavo Petro, Daniel? Tengo una inmensa admiración por Gustavo como legislador. Creo que ha hecho varios de los más importantes debates de control político que se han hecho en la historia de Colombia. Creo que es un hombre muy inteligente, capaz de investigar, de alinear pruebas, de mostrarlas y de producir resultados con sus debates de control político. En cambio, no creo que sea tan buen administrador. Al revés de lo que dicen sus fans, creo que los resultados de la alcaldía de Bogotá son pobres y creo que además tiene graves inconvenientes para trabajar en equipo, que es un problema común con estos hombres fuertes que son generalmente más grandes que sus equipos. Eh, de cualquier manera, tengo inmenso respeto por Petro como demócrata, como persona que ha respetado en todo momento y a todo trance un proceso de paz al que se acogió hace muchos años. Y me parece que la voz y la presencia de Gustavo Petro es muy importante para este país. Como venías hablando del tema mesiánico, ¿no le ves rasgos mesiánicos a Petro? Fíjate tú, ese tema de no hacer equipo o de ser un hombre fuerte no son características de liderazgos mesiánicos. Lo digo Sí, porque así era Chávez, así es Daniel Ortega, así es, bueno, obviamente los Castro, en fin. sí, pero no mire solo para ese lado. Así también es Uribe. Entonces me parece que Petro ha tenido la oportunidad de aprender y quizás haya aprendido. Y veo muchas cosas en su programa y en su campaña que me parece que son rescatables y son útiles para Colombia. Creo además que su voz debe ser conservada porque es muy importante lo que viene diciendo, en el sentido de que hay que hacer reformas que lleven a este país a una multiplicación de las oportunidades para toda la gente. Daniel, última pregunta, y la hago, bueno, porque la redacción me lo pidió encarecidamente. Me pidió que te preguntara si tenías alguna chiva o alguna información importante relacionada con el tema de Alex Saab. No, estoy trabajando en eso y ahora estoy siguiendo la pista de un avión que parece ser muy interesante. Algo de eso habló el diputado Villavicencio en Ecuador, el asambleísta Villavicencio en Ecuador, y abrió toda una posibilidad para conocer cómo se manejaba esa pequeña flotilla de aviones en las que Saab y sus amigos se desplazaban.
yo creo que eso nos puede llevar a un interesante recorrido poniendo los mapas y las fechas de esos desplazamientos. Pero es solo un pálpito, estoy trabajando en eso y es algo que puede tomar varios días. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta privilegiada conversación, de verdad. No, Alejandro, muchísimas gracias y mucha suerte a Diario Criterio. Soy un gran seguidor de ustedes. Gracias, Daniel. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por también acompañarnos y escuchar al gran Daniel Coronel. Nos encontramos en una próxima oportunidad.